Los óxidos, en primera instancia, son compuestos que están formados por oxígeno y otro elemento. Bien, son compuestos binarios. ¿Qué significa que son compuestos binarios? Que están formados solamente por dos elementos, de los cuales uno de ellos sí o sí es el oxígeno. Entonces, un óxido, ¿qué tengo que saber? Que siempre va a tener oxígeno. Siempre. Y ese oxígeno puede reaccionar, se puede unir tanto con un metal como con un no metal. Eso ya vieron, ya saben cuáles son los metales, cómo los busco en tabla periódica, que hay una línea divisoria. Bien. Si alguien no comprende algo, por favor, me interrumpe enseguida. Bien. Si se une con si reacciona el oxígeno, si se une con un metal, forma lo que llamamos óxido básico. Y si se une con un no metal, va a formar lo que se forma un óxido ácido. Bien, que quede claro, para el caso, en este momento, tanto óxido básico como óxido ácido se forman exactamente igual. La diferencia va a aparecer más adelante cuando le agreguemos agua a uno y a otro, que uno me va a dar un hidróxido y el otro me va a dar un oxoácido. Y ahí sí, son sustancias, son familias que tienen propiedades totalmente opuestas. Pero por ahora, sí tengo que saber que un óxido es un compuesto binario, o sea, formado por dos elementos, los cuales uno de ellos es el oxígeno. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe, entonces, si se une con un no metal, es un óxido ácido. Correcto. Ok. Con un no metal es un óxido ácido y con un metal es un óxido básico. Joyo. ¿Bien? Sí, sí. Estamos haciendo un repasito, ¿bien? Entonces, para saber cómo se forman y para formar los óxidos y el resto de las familias, vamos a tener que tener presente el concepto de estado de oxidación que nosotros hemos visto cuando vimos tabla periódica. ¿Bien? Recordamos qué es el estado de oxidación. El estado de oxidación es la cantidad de electrones que un átomo pone en juego para unirse con otro o con otros. Bien, que quede claro que si hay una reacción química, hay cambios en la sustancia, pero no cambios en los elementos. O sea, antes de la reacción voy a tener determinados elementos. Después de la reacción voy a tener que tener los mismos elementos. Bien, eso siempre va a ser así. De repente sí, se van a formar sustancias nuevas. ¿Qué va a ocurrir? Que esos elementos se van a recombinar para formar una sustancia distinta. Pero en sí, los elementos tienen que ser los mismos antes y después de la reacción. Bien, si yo tengo óxido de aluminio, yo sé que antes de la reacción tengo que tener óxido y aluminio. Después de la reacción voy a tener que tener tengo oxígeno y aluminio antes de la reacción. Después de la reacción voy a tener que tener oxígeno y aluminio también. No me puede aparecer hidrógeno, no puede aparecer hierro, no me puede aparecer nada de eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, vamos a hacer un repaso. A ver, por ahí a la mano, ¿tienen los ejemplos? Así tratamos los mismos ejemplos, ¿bien? Que tienen. Cuando vimos este tema antes del receso, ¿con qué ejemplo lo vimos? ¿Con el óxido de sodio? Con el de sodio, profe. ¿Solamente ese? Dio No, unos no pares, profe, si digo quiere qué. decirle. Otro. Aluminio también dio. Óxido de Bien, aluminio. perfecto. Óxido de sodio, óxido de aluminio. También hablamos de lo que Óxido carbonoso, carbónico. carbonoso, carbónico, bien, hablamos de que hay elementos que tienen tienen más de un estado de oxidación, entonces si tienen más de un estado de oxidación, significa que ponen en juego más de una cantidad de electrones, dependiendo de dónde y cómo se lleva a cabo la reacción, bien, Y hay que y tener por en eso cuenta la terminación, sería, ¿no? es correcto, y si forman sustancias distintas u óxidos distintos, ¿cómo me doy cuenta? Por la terminación, bien, sí. ¿Tiene un solo estado de oxidación?
es óxido de. Por ejemplo, el sodio era óxido de sodio, porque voy a la tabla periódica y el sodio tiene un solo estado de oxidación, que es +1. ¿Está bien? Sí. Aluminio es óxido de aluminio, porque el aluminio tiene un solo estado de oxidación, bien, que es 3. Ahora, si voy, por ejemplo, al carbono, el carbono me encuentro que tiene 2 y 4. Entonces, ¿cómo distingo el estado de oxidación que está utilizando? Por la terminación de la palabra. Entonces, si utilizo el estado de oxidación menor, la terminación es oso. Por ejemplo, óxido carbonoso. Si utiliza el estado de oxidación mayor, en este caso 4, sería óxido carbónico. Bien. Y también habíamos visto, si yo mal no recuerdo, qué ocurre cuando hay 4 estados de oxidación, ¿no? Por ejemplo, el cloro, el bromo, el yodo. Que al más chiquitito se le pone hipo, el prefijo hipo y oso. Si utiliza el segundo estado de oxidación, la terminación es el oso. Si utiliza el tercero, la terminación es ico, y si utiliza el más grande de todos, se pone el prefijo per y la terminación ico. O sea, ejemplo, hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Quieren que haga uno para refrescar la memoria de cómo se hacía esto? Dale. Sí, profe. Bien. Yo le había dejado algunos para que hagan, ¿no? Sí. Sí, de la A a la G. ¿Lo Sí. corregimos? Creo que no, todos no. Corregimos Había hasta la E, creo. 2 o Bien. 3. Sí. Díganme alguno de esos que le tengan bronca y lo hacemos. Y explicamos ya con ese. El perclórico. Perclórico. Bien. Óxido perclórico. Recuerden qué era lo que teníamos que hacer. Teníamos reactivos y teníamos productos. ¿Está bien? Reactivos, si estoy formando un óxido perclórico, yo sé que va a tener que tener cloro, 2, a ver si se ve. El cloro pertenece a los diatómicos, ¿no, profe? Correctísimo, por eso aparece el cloro 2. Muy bien. Si no, tendría que aparecer cloro solo. Por eso pongo cloro 2. Y oxígeno 2. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Esto va a reaccionar para dar un compuesto que obviamente que va a tener cloro y oxígeno. ¿Está bien? Siempre pongo esto. Esto es el esqueleto. Sé que va a tener cloro y oxígeno. Ahora, para saber cuántos de cada uno, ¿qué tenía que escribir? Los estados de oxidación. Acá arriba. ¿El oxígeno cuánto es? -2. Y el cloro me encuentro que tiene 4 estados de oxidación. 1, 3, 5 y 7. Si es perclórico, estoy utilizando el estado de oxidación mayor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería el +7. Significa que el cloro entrega 7 electrones, o pone en juego 7 electrones, y el oxígeno 2. Si hago estos dibujitos, yo sé que acá me va a quedar cloro 2, 7. oxígeno 7. La fórmula es cloro 2, oxígeno 7. ¿Bien? Porque de esta manera, fíjense que la especie cloro, ¿cuánto está entregando? 2 por 7, 14 electrones. ¿Y la especie oxígeno cuánto está recibiendo? 7 por -2,
menos 14 electrones. 14 menos 14, 0. ¿Estamos? Entonces, Sí, profe. profe, la forma de verificarlo es que siempre es de 0 cuando... Siempre. Este 0 significa que una especie da una cantidad y la otra especie la recibe. Uno da, el otro recibe. Y la misma cantidad. No me puede sobrar ni faltar electrones. Profe, ¿siempre se multiplica? ¿Esto por esto? Sí. Sí. Porque vos acá tenés, imagínate, acá abajo es cantidad de átomos. Cloro 2, 2 átomos de cloro. Antes de que vos hagas esto, acá te dice que el cloro pone en juego 7 electrones. ¿Está bien? Y el oxígeno Sí. agarra 2 electrones. Si empiezo a fijar, yo voy a tener que poner un 2 acá y un 7 acá. Si no, no hay forma de que el cloro entregue la misma cantidad de que el oxígeno recibe. Entonces, 2 por 7, 14. 7 por menos 2, menos 14. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Si no, no lo entiendan desde la matemática, entiéndanlo desde el dibujito que habíamos hecho. Yo tengo un átomo de cloro. Tiene en juego 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está Y ahí bien? dibuja el oxígeno, ¿no, profe? Que va Y acá tengo el oxígeno, un átomo de oxígeno que tiene 2 lugares. ¿Estamos? Uno va para acá. El otro va para acá. ¿Este oxígeno puede recibir más? ¿Puede unirse con más electrones? No. No. No, pero el cloro Entonces sí. acá ya no hay tutía, no puedo hacer más nada. Pero acá me están sobrando ¿cuántos todavía? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Sí. Pongo otro átomo de oxígeno. Listo. Otros 2 los mando acá. Pero acá tampoco ya puede venir más nada porque está completo. Claro. Y me están sobrando todavía 1, 2, 3.